Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Espero que bien. Anduve recibiendo algún tipo de consejos sobre los videos, así que decidí poner un poquito de música, como para que no se escuche tanto un silencio de fondo. Y además decidí agregarle más color como para que quede más fijado visualmente las cosas. Bueno, el tema que nos toca hoy en esta serie de videos es necrosis. Bien, hablemos un poco de necrosis. ¿Qué vamos a tocar de necrosis? ¿Cómo es que se llega? La definición, los tipos, y además vamos a hacer un cuadro comparativo con todo lo que es su primo hermano, que es la apoptosis. Empecemos. Lesión celular, celular hemostasis, la adaptación, todo lo vimos en el video anterior. Si no lo viste, puedes ir a verlo en el canal, que está el video ahí colgado. Bien, acuérdense que la célula de homeostasis es una célula de equilibrio que recibe una noxa y que esa noxa hace de que la célula se adapte. Bien, ¿qué pasa si la noxa persiste? Puede llegar a ser que la célula haga una lesión reversible. La lesión reversible también se puede llegar si la noxa es muy grande y la célula no llega a hacer una adaptación. ¿Cuáles son las lesiones reversibles que hay? La esteatosis y la degeneración hidrópica. Bien, ahora, no me interesa frenar tanto en esto, me interesa frenar más en las lesiones que llegaron a que esa célula estaba en homeostasis y hizo una lesión irreversible directamente sin pasar por una adaptación. ¿Cuáles son? Estamos hablando de isquemia y estamos hablando de hipoxia principalmente. Principalmente porque hay otras, ahora las vamos a ver. Pero estas son las más importantes. Bien, ¿qué tenemos que decir de isquemia y de hipoxia? Primero las definiciones. De isquemia decimos que es la falta de riego sanguíneo y de hipoxia, como dice su nombre, es la falta de oxígeno en un tejido. Obviamente vinculado a la sangre porque es el lugar por donde va a llegar el oxígeno. Pero además no podemos dejar de remarcar que no es el mismo tiempo para todos los tejidos. ¿A qué me refiero con esto? Que no es el mismo tiempo que van a poder aguantar sin sangre o sin oxígeno los diferentes tejidos del cuerpo. El cerebro puede llegar a aguantar con toda la furia 3 minutos, 5 minutos estirándome mucho. Ahora, un músculo esquelético por ahí te aguanta 6 horas. Bien, así que es importantísimo, y se los remarco 1000 veces, que no digan que es el mismo tiempo para todos los tejidos, porque no es así. Que no es el mismo tiempo para todos los tejidos, y fíjense cómo se los remarco de lo importante que es, porque si dicen lo contrario, como entran, se van. Bien, sigamos. Otras lesiones agudas que puede llegar a haber pueden ser los radicales libres, pueden llegar a ser fármacos o pueden llegar a ser enfermedades autoinmunes, como puede llegar a ser el lupus. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Volvamos a esta lesión reversible. Si la noxa persiste, ¿qué es lo que va a terminar haciendo que haga una lesión irreversible? Irreversible significa que nunca voy a poder volver a esta célula en homeostasis. Bien, ¿por qué? Porque se pasó un punto de no retorno. Este punto de no retorno está dado por la liberación de calcio de las mitocondrias. Al liberarse el calcio de las mitocondrias, se activa diferentes tipos de proteínas que son proteasas. Acuérdense que todo lo que termina en asa degrada. Y al degradar va a terminar destruyendo. Y fíjense los tres tipos que tenemos. Fosfolipasa, proteasas y endonucleasas. Fíjense que son prácticamente las tres cosas que conforman una célula. Por lo tanto, si yo destruyo esas tres cosas, nunca, jamás, de los jamases, voy a poder volver a una célula en homeostasis. ¿Bien? ¿Se entiende? Buenísimo. Continuemos. Necrosis. ¿Cómo la definimos? Suma de cambios morfológicos que se producen en células muertas de tejidos vivos. ¿Qué mierda es eso? Es los cambios que va atravesando una célula a medida que va muriendo. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de la necrosis como un momento, sino que tenemos que hablar de la necrosis como un proceso. Es el proceso desde que la célula vive hasta que muere. Y las cosas que van pasando en el medio. Fíjense, ¿entienden? Fíjense que dice células muertas de tejidos vivos. ¿Por qué? Porque por ahí se muere una célula, pero el tejido puede seguir viviendo. Y hay diferentes tipos de necrosis. La principal y la más frecuente que vamos a tener es la de coagulación. La de coagulación se va a poder llegar a dar en una isquemia, que esta isquemia puede llegar a estar dada por un trombo que migró, hizo un émbolo y se enclavó, entonces hizo que de este lado del vaso no llegue sangre.
puede llegar a estar dado, ¿por qué? Porque se rompió el vaso, entonces la sangre se fue y nunca llegó de este lado. Pero estas dos no son otra cosa que isquemias. Y una cosa que tienen que recalcar, remarcar, pónganse en color, no sé, agárrenlo, hagan lo que quieran, pero no pueden decirlo, es que no hay una necrosis de coagulación en el cerebro. No hay, no existe, no va a existir nunca de los jamases. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el cerebro. Entonces, fíjense, tenemos una célula divina, con el núcleo, las paredes, todo, pero si sufre una necrosis de coagulación, lo que va a terminar pasando es que, primero, todas sus organelas, núcleo y todo eso, se va a borrar, va a aumentar la eosinofilia y además se va a mantener la forma de la célula. Y el tejido puede llegar a ser de que esté más con una consistencia mayor. Un ejemplo de esto puede llegar a ser una quemadura. Fíjense, acá tenemos una foto histológica de lo que es una necrosis de tipo de coagulación. Fíjense que no se ve nada de lo que es núcleo, la eosinofilia está aumentada, y estos puntos basófilos o más negritos, violetas, como quieran decirle, es un infiltrado inflamatorio. Después, cuando lleguemos a inflamación, lo vamos a ver. Y esto, bueno, esto es sangre. Sigamos. El siguiente tipo, y el segundo más frecuente prácticamente diría, es el licuefactivo. ¿Cómo se llega a una necrosis de tipo licuefactiva? Por una bacteria, la cual hizo una infección y generó una necrosis de tipo licuefactiva o en el cerebro. En el cerebro directamente cualquier tipo de necrosis, sea por isquemia o por la causa que quieran, va a dar una necrosis de tipo licuefactiva. Por eso no podemos decir que en el cerebro hay una necrosis de tipo de coagulación. ¿Se entiende? Entonces, necrosis del cerebro licuefactiva. Recuérdenlo. Fíjense, tenemos la célula divina en un estado de homeostasis divina, pum, vino una noxa y la terminó destruyendo. Pero fíjense la diferencia que marcamos con la necrosis de coagulación. Acá todo lo que son las paredes se rompieron y se formó un tipo de sustancia que se llama pus, bien, que puede llegar a estar dada directamente porque por las bacterias que compitieron con los macrófagos y todos los neutrófilos para generar este tipo de sustancia. Pero bueno, lo veremos más adelante cuando lleguemos a inflamación. No es mi idea quedarme acá. Pero sepan de que la consistencia va a disminuir, que va a estar todo destruido, no vamos a poder reconocer nada. Fíjense que está acá, todo destruido. Bien, continuemos. Otro tipo de necrosis puede llegar a ser la necrosis grasa y acá entramos en los tipos de necrosis que ya no son tan importantes. Los dos primeros son los más importantes. La necrosis grasa puede llegar a ser enzimática de la grasa, puede ser citoesteatonecrosis. Tenemos otra que puede llegar a ser gaseosa, que el ejemplo más grande que vamos a tener es el de la tuberculosis. Ya vamos a entrar en el tema de tuberculosis. Gangrenosa, que gangrenosa no es otra cosa que cuando se combina una isquemia y una infección. Bien. Y la fibrinoide que se va a dar en las vasculitis principalmente. Bueno, y vamos a diferenciar apoptosis de necrosis por último. ¿Qué característica va a tener? Que va a tener una muerte rápida, mientras que la necrosis tiene una muerte lenta. La apoptosis, acuérdense que se generaban los cuerpos apoptóticos y no generaban inflamación, mientras que en la necrosis nunca hablamos de cuerpos apoptóticos. Entonces, todas las cosas que están adentro de la célula se van a liberar al medio extracelular generando ¿qué? Inflamación. La apoptosis puede llegar a ser fisiológica o patológica, mientras que la necrosis siempre va a ser patológica. La apoptosis gasta energía. ¿Por qué? Porque esa célula entendió de que se va a morir, se va preparando, hace las bullas citoplasmáticas y todo eso para no generar inflamación. Mientras que a la necrosis no le importa nada, lo destruye, el destruirlo no gasta energía. La apoptosis suele ser en células aisladas, significa de que una célula o un grupo celular entiende que se tiene que morir, entonces va muriendo, mientras que la necrosis agarra a grupos celulares produciendo una necrosis más masiva. En la apoptosis las membranas plasmáticas quedan indemnes, ¿para qué? Para no generar inflamación, mientras que en la necrosis las membranas plasmáticas suelen ser lesionadas. En la apoptosis
sin tumefacción mitocondrial, mientras que en la necrosis hay una tumefacción mitocondrial. Es un detalle más fino, no se preocupen. Pero bueno, ya continuaremos con el resto. Les pido por favor, si pueden, voy a ayudar un montón para seguir haciendo videos. Suscríbanse al canal. Si les gustó, pónganle like. Y si quieren comentar algo, coméntenlo que se lo responderé. Un abrazo muy grande y nos veremos en el próximo.